Hola, vamos a hablar hoy día sobre el contrato de suplencia en la legislación laboral peruana. Soy Iván Noria, abogado, y cualquier consulta me llamas a mi WhatsApp 992463954. Cualquier consulta, sea laboral, sea civil, sea constitucional, me llamas ahí. Ahora vamos a hablar de este tema, el contrato de suplencia. ¿Dónde está el núcleo? El núcleo está aquí, en la 728, del cual también hemos hablado aquí, la 728. Ahí justamente está el núcleo de ese contrato. Y vamos a ver ese núcleo y lo vamos a desarrollar poco a poco en las demás normativas que le empiezan a volver más denso, ¿no? Pero este es el núcleo, ¿no? A darle más textura a la ley. Pero aquí está el núcleo de esa institución que es el contrato de suplencia. Y lo vamos a encontrar en el tubo de la 728. Lo está haciendo acá, en la diapositiva. Artículo 53. Contratos de trabajo sujetos a modalidad. Sujetos a modalidad. Pueden celebrarse cuando lo requieran las necesidades del mercado o la mayor producción de la empresa. El mercado tiene más necesidades, o sea, el mercado en el cual se está desenvolviendo la empresa. Ahí está. Este es el contrato de modalidad. O la mayor producción de la empresa. La empresa está produciendo más para ese mercado. Ujú. O el mercado necesita más de esa empresa. Sí, ya. Se crean las necesidades del mercado. El mercado, o sea, los consumidores, los proveedores necesitan más de esa empresa. Necesitan algo especial de esa empresa, entonces necesitas más trabajadores. O necesitas contratar trabajadores por eso, por esa necesidad. O también la empresa está produciendo más, entonces necesitas más trabajadores para que produzcan más. O para que vean por la producción y el gasto de esa producción. Así. Bueno, y también, bueno, el primer grupo es ese. Lo que estás viendo ahí, cuando lo requieran las necesidades de mercado o la mayor producción de la empresa. El segundo grupo es cuando le exijan la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar o de la obra que se ha de ejecutar. Es por la naturaleza de ese servicio. ¿Cuál es el vínculo laboral? El vínculo laboral es por parte del trabajador la prestación personal a favor del empleador, del patrón de la empresa. Es una prestación personal que se hace a favor, a beneficio de un empleador. Ese es ese es el vínculo. Un vínculo es el vínculo por parte del trabajador, de vincula así. Por parte del empleador es el sueldo y otras cosas más, que también lo vamos a ver acá. Pero por parte del empleador es el sueldo, la remuneración, el salario. Ese es el pago, el pago. Ese es el vínculo básico, el vínculo básico. Son esas dos cosas. Y aparte hay más cosas, sí, claro, hay más cosas, ¿no? Pero eso lo vamos a ver poco a poco, poco a poco. Bueno, lo básico es eso que te estoy explicando. Entonces, el segundo grupo es eso, es la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar. El servicio que se va a prestar. Acuérdate bien de esa palabra, servicio que se va a prestar. Pues justamente ese es el objeto del contrato, el objeto de la teleología del contrato o de la obra. Se presta un servicio o se ejecuta una obra. Entonces, esa es la parte, ese es el segundo grupo de contratos. El contrato accidental, también llamado temporal. También puede ser temporal. O sea, es por un tiempo, porque es por un tiempo, no es permanente. No es como el del artículo 4 de este tubo, del 728, que es permanente. Es el indeterminado, el artículo 4, que se usa ese artículo 4 para las demandas de desnaturalización de contrato. Ese es el básico, el artículo 4, ¿no? De eso también hemos hablado anteriormente, ¿no? Y para mejorar tu demanda, para darle una causalidad a tu demanda, tienes que ver la expresión legal, casuística, ¿m? del tema que te ha tocado específicamente para ese caso, para ese proceso, para esa demanda. Y eso vamos a verlo también aquí en este vídeo, pero lo vamos a ver después. Primero vamos a desarrollar esta parte. El artículo 55 del tubo 728 dice, son contratos de naturaleza accidental el contrato ocasional.
el contrato de suplencia y el contrato de emergencia. Aquí vamos a desarrollar el B, el contrato de suplencia. Eso es lo que vamos a desarrollar aquí. Después vamos a desarrollar los demás contratos. Entonces, ese es el contrato de naturaleza accidental. ¿Por qué? Porque es un accidente. Y ese accidente implica un tiempo. O sea, no hay mal que dure 1000 años, ¿no? Ni cuerpo que lo resista. Esa es una frase muy común. Bueno, ese mal es un accidente. Y ese accidente no dura 1000 años. ¿No? Ni plaza que lo resista. Ni empresa que lo resista, ¿no? Puede ser, ¿no? No hay accidente, no hay situación, no hay una contingencia imprevista que dure 1000 años, ni empresa que lo resista. Por eso estos contratos son temporales, porque es accidental. Y ahí tienes al ocasional, a la suplencia y el de emergencia. ¿Por qué? Porque no son indeterminados en el plazo, no son de plazo indeterminado, son temporales. O sea, no son permanentes, ¿no? Una cosa es el contrato permanente del artículo 4 y otra cosa es el que no es permanente, que no permanece, sino que solamente es temporal, que es justamente este segundo grupo de contratos que aparecen en el artículo 53, que son desarrollados en el artículo 55. Bueno, hablaré algo pequeño del contrato ocasional. Después desarrollaremos el contrato de emergencia, pero por ahora hablaré de este contrato. Esto del contrato ocasional lo voy a hablar más adelante para poderlo entender mejor en su relación con la esencia del contrato de suplencia, para que lo puedas entender mejor eh, por la contraposición que existe entre ambos. Bien. Ahora bien, vamos a ver, ¿por qué serían estos tres contratos accidentales? Lo accidental es lo que puede aparecer y también desaparecer. Sí, la destrucción del sujeto. ¿Cuál es el sujeto aquí? El vínculo. El vínculo laboral es el sujeto. O sea, filosóficamente, accidental significa eso. Cuando es el sujeto, se refiere al vínculo. Cualidad que no es ni esencial ni constante. Es decir, puedes venir tú a tomar ese vínculo hoy día y te vas al momento, al día siguiente, al mes siguiente, a la semana siguiente, te vas de ese lugar, de esa plaza, te vas y la plaza sigue ahí, la plaza no se ha destruido. Esa plaza laboral que estaba vacante, por motivo por el cual tú tomaste esa plaza laboral, no se ha destruido porque tú te vayas. Ningún trabajador es imprescindible. Ay, no es imprescindible, no es una plaza con tu nombre puesto. A eso se refiere. Ahora bien, el tema lógico de lo que significaría lo occidental, se dice lo que solo se halla en el sujeto per accidentis, o sea, accidentalmente, y que puede cesar sin que aquel deje de ser que él, deje de ser él mismo, ¿no? Ya, el sujeto, cuando hablan de aquí en filosofía y lógica del sujeto, tenemos que ponerlo al tema laboral. Se refiere al objeto de esta institución, que es el contrato de suplencia, que sería justamente el vínculo. Y el vínculo implica obligaciones, y las obligaciones implican prestaciones. Es una línea. ¿M? Es el vínculo, obligaciones y prestaciones. Varias prestaciones, una obligación. Varias obligaciones, un vínculo. O sea, como verás, es algo muy complejo, pero aquí vamos a ver este punto en específico. Y después desarrollaremos más puntos poco a poco hasta que encuentres y te des una idea de las dimensiones de esta complejidad. Bueno, entonces eso es el sentido lógico de lo accidental. Puede cesar sin que ese vínculo deje de ser un vínculo. Un ejemplo, el calor es accidental al hierro. Puedes calentar el hierro, forjarlo, pero el hierro sigue siendo hierro. Templado ya en una poza de agua o en, en plena fundición, en pleno horno. Entonces, una cosa es lo occidental y otra cosa es lo inmanente de ese vínculo. ¿Cuál es lo inmanente del vínculo? El titular de ese vínculo laboral.
El titular de esas prestaciones que son parte de ese vínculo. Hay un titular ahí, él es el inmanente. Y hay un accidental ahí, que es el contratado por suplencia, el que suple. Es el accidental. El inmanente sería el titular de la plaza. Bueno, también tiene un sentido casual, lo que es accidental. Y esto que estoy explicando rige para los tres tipos de contratos. Lo casual es que sucede por una combinación de circunstancias que no se pueden prever ni evitar y cuyas causas se ignoran. Al final, como que no importa mucho la causa, simplemente hay una plaza ahí vacante y alguien tiene que hacer ese trabajo. Alguien tiene que hacer el trabajo. Nadie va a preguntar si el titular le dio una gripe muy rara, una gripe descubierta hace un año. Nadie va a preguntar eso. Simplemente está enfermo, va a estar indispuesto unos meses y listo. Nadie va a poderse indagar más. Bueno, eso es lo casual. Y lo contingente es la posibilidad de que una cosa suceda o no suceda. Es una contingencia. Justamente esa contingencia crea la situación accidental de estos contratos. ¿Por qué es accidental? Viene de accidents o accidentis, ácido, ¿no? Que es infortunio, desgracia. En latín es eso, es infortunio, es desgracia, es accidente, un suceso imprevisto. Per accidens es por casualidad. Ex accidente, accidentalmente. Accidente es por oposición a sustancia. Accidente significa eso. Es el antónimo de accidental es sustancial en, en el pensamiento del latín romano. ¿Mm? O sea, manera de ser no esencial, cualidades contingentes, accesorias, no necesarias. Y justamente ese pensamiento se, se tradujo en la filosofía y se tradujo en la lógica. Fue trasladado a la filosofía y a la lógica, que se nutrió de bastante eh, grecolatinidad para poderse forjar. Entonces, esa es la idea de lo occidental. Y con esta idea vamos a seguir el contrato de suplencia. Ahí tienes, ese es el contrato de suplencia. Bueno, acá está. El artículo 61 habla de ese contrato. Y dice, el contrato accidental de suplencia es celebrado entre un empleador y un trabajador, con el objeto de que éste sustituya a un trabajador estable de la empresa, es decir, sustituya al titular de esa plaza, al titular de esa plaza, que es un trabajador estable, el titular. Entonces, el empleador contrata con el suplente para que sustituya al titular. Eso es lo que quiere decir en términos sencillos. Ahora bien, ¿qué significa suplente? Viene de suplir. ¿Qué cosa es suplir? Ponerse en lugar de alguien para hacer sus veces. Eso es. El suplente se pone en lugar del titular para prestar los servicios personales que el titular hacía a favor de la empresa. Eh, Ese suplente va a ejercer, va a actuar, va a prestar esos servicios personales a favor de la empresa, que son los mismos servicios personales que el titular hacía, que el titular ofrecía a favor del empleador. Por eso es ponerse en lugar de alguien, ¿no? El suplente se pone en lugar del titular para hacer lo mismo que hacía el titular, para hacer de sus veces, hacer las mismas acciones que hacía el titular. A eso se refiere. O sea, lo que va a suplir, ¿no? Lo que va a suplir es la prestación de servicios, es la prestación personal. Eso es lo que va a suplir, la prestación personal. Pero el vínculo que tiene el titular sigue vigente, sigue existiendo, solamente que sus efectos están congelados. El vínculo del titular sigue vigente y hay un nuevo vínculo del suplente con la empresa. Es otro vínculo. Pero ¿qué es lo que va a suplir si es otro contrato?
Si el contrato sigue, si el contrato de titular sigue vigente, ¿qué cosa va a suplir? No está reemplazando personalmente, ¿no? El contrato, no está reemplazando al otro, no está colocándose en el mismo contrato del titular. No, el titular tiene su contrato aparte y nadie se mete ahí. Se está creando otro contrato más para que pueda ejercer las mismas prestaciones. O sea, lo que está supliendo es la prestación, no el contrato, porque el suplente tiene su contrato aparte. No se está metiendo en el contrato del titular. ¿Entiendes eso? ¿Eh? Por eso, eso es suplir. Y el titular, el vínculo del titular, se encuentra suspendido por alguna causa. Esto funciona, esto funciona cuando el vínculo que tiene el titular está suspendido por alguna causa justificada, prevista en la legislación vigente. De eso ya lo hemos visto anteriormente, creo, ¿sí? Hemos visto anteriormente, cuando se suspende ese vínculo laboral. Se suspende ese vínculo. Se puede suspender por temas de disciplina, por temas de enfermedad, ¿no? O sea, la suspensión perfecta, la suspensión imperfecta, eso también hemos visto anteriormente aquí. Bueno, entonces, esa es la suspensión. Está suspendido por alguna causa justificada en la legislación vigente, que también hemos visto acá, ¿no? O por efecto de disposiciones convencionales aplicables en el centro de trabajo. O sea, algo convencional. Ejemplo, eh, tu superior jerárquico se ha jubilado, no tengo a quién poner ahí, como tú ya conoces mm, de la dinámica de esta oficina, de esta área, vas a, a entrar, a ocupar ese cargo, ¿no? Hasta que no encontremos otro, hasta que no encontremos otro. Ocupas ese cargo, ¿no? Y tu cargo, ¿no? Vas a ocupar el cargo de ese jefe de área. Y tu cargo de analista, mm, que es un cargo inferior, ese cargo de analista lo vamos a entregar a un suplente, ¿no? Hasta que encontremos un nuevo jefe de área y tú regresas, bajas otra vez a tu cargo anterior. Esa es una disposición convencional. Es un tipo de los tantos también, ojo, de los tantos, ¿no? Algo convencional. A eso se refiere. La duración será la que resulte necesaria según las circunstancias, como la suspensión puede ser perfecta, puede ser imperfecta, pues hay bastantes formas de suspenderse y hay bastante casuística en la suspensión, entonces es según la circunstancia de esa suspensión. Es la circunstancia está supeditada, ¿no? La duración de la suplencia está supeditado a las circunstancias y las circunstancias están contenidas por la forma, por la casuística específica de esa suspensión que originó que se busque una suplencia. Como ya hemos visto, la suspensión perfecta e imperfecta son varios tipos de suspensiones. Entonces, esos tipos de suspensiones conforman las circunstancias. Y según esas circunstancias, aparece la duración del contrato de suplencia. ¿Ya? Hay un video también de eso, de los tipos de suspensión. Toda la casuística de suspensión. Son como 10 12 ay, no, son bastantes, son bastantes, ¿no? Entonces, cuando tú haces una demanda, patrocinas a un trabajador, tienes que revisar eso, tienes que revisar la duración. Si la duración es razonable, es proporcional con la circunstancia, y esa circunstancia implica el tipo de suspensión que tuvo. Y vemos el tipo de la casuística en la suspensión que tuvo y el tipo de suspensión que tuvo. ¿Te das cuenta? O sea, no es algo tan sencillo. Bueno, es sencillo cuando lo has estudiado. Sí, porque para eso estudiamos este tema de derecho. Eh, por eso justamente tenemos que defender al cliente en base a estas cosas. Entonces, vamos a seguir. En tal caso, el empleador deberá reservar el puesto, a su titular. O sea, el contrato del titular sigue vigente. No se ha disuelto, no se ha resuelto.
no se ha extinguido, ¿no? El contrato sigue vigente, solo que los efectos en base a la prestación, los efectos de la prestación del servicio que tiene que dar el titular están suspendidos, congelados. Por eso dice, debe reservar el puesto a su titular, quien conserva el derecho de readmisión en la empresa, operando con su reincorporación oportuna la extinción del contrato de suplencia. La duración, ¿cuánto dura el contrato? Contrato de suplencia dura hasta que se extingue. ¿Y cuándo se extingue? Cuando el titular es reincorporado. ¿Cuándo es reincorporado? Cuando él hace uso de su derecho de readmisión, bajo determinadas condiciones, situaciones que ya es parte del trato de la empresa, ¿no? Y también hay algunas normas legales sobre eso. Entonces, aquí es donde podemos entender la duración que resulte necesaria según las circunstancias. Ahí termina su duración, cuando se extingue, en base a la reincorporación. Bueno, en esta modalidad de contrato se encuentran comprendidas las coberturas de puestos de trabajo estable, cuyo titular, por razones de orden administrativo, debe desarrollar temporalmente otras labores en el mismo centro de trabajo. O sea, lo mandan a otra área o lo ascienden de cargo, ¿no? Y así, o sea, pero está trabajando para el mismo empleador. O sea, el titular está trabajando para el mismo empleador, pero está realizando otras prestaciones distintas a la de su plaza, del cual es titular. ¿Sí? Está realizando otras prestaciones distintas, otras prestaciones personales a favor del empleador que son distintas a la de la plaza en la cual es titular. ¿Sí? O sea, cuando lo ascienden, realiza otros trabajos que son distintos al que tenía. ¿No? Cuando lo ascienden a juez temporalmente, el secretario, el especialista, va a asignar, como juez, va a realizar trabajos distintos a los de especialista, pero sigue su vínculo con la entidad, sigue su vínculo, pero está realizando otras prestaciones. Y alguien tiene que tramitar los expedientes porque ya no está ahí. Llaman a un suplente hasta que él regrese del juzgado y baje otra vez a su anterior puesto. A eso se refiere. Cuando dice otras labores, se está refiriendo a otras prestaciones personales. Bueno, vínculo, obligaciones y prestaciones. Esa es la cadena jerárquica, ¿no? ¿no? de- del estatus jurídico, ¿no? Tu vínculo da lugar a que se den obligaciones, el vínculo. Y esas obligaciones tiene por objeto prestaciones. El objeto del vínculo son las obligaciones. Y el objeto de las obligaciones son las prestaciones. Esto opera tanto en un contrato laboral como en un contrato de naturaleza civil. Opera el mismo esquema, solo que con naturalezas distintas, pero siempre es el mismo esquema. ¿M? Contrato, el objeto del contrato, el vínculo. El objeto del vínculo, las obligaciones. Y el objeto de las obligaciones, las prestaciones. ¿A qué nivel estamos hablando en cada frase coloreada de este artículo? ¿M? Por eso cuando dice labores, en la parte final, se está refiriendo a las prestaciones. ¿Ves? Y así, en cada parte habla de uno de estos niveles, de esos cuatro niveles. Contrato, vínculo, obligaciones y prestaciones. Tienes que centrarte en el nivel, en uno de esos cuatro niveles, en cada parte de la expresión preceptual de este artículo. Bueno, vamos a seguir. Suplir, tiene supleo, suplevi, supletum, significa completar. O sea, falta alguien en esta plaza. Tienes que completar con alguien. ¿Por qué? Porque el titular está suspendido temporalmente o simplemente no está suspendido, pero está trabajando en otra área. Así que lo que está suspendido aquí, eh, lo que aquí se ha suspendido son las prestaciones que se efectúan a favor de la empresa. El vínculo, ¿no? El vínculo sigue vigente.
sigue vigente. Las obligaciones, ¿m? en un, según la situación, siguen vigentes. O sea, le siguen pagando su sueldo. Digamos que está suspendido es- está suspendido y está en su casa por un tema de enfermedad, algo así que él no lo previó, no lo previó. Entonces, el vínculo sigue vigente, o sea, siguen pagándole. Las obligaciones siguen ahí. ¿Por qué? Porque la empresa le sigue pagando al enfermo mientras está estableciéndose en el hospital, en su casa, qué sé yo, le sigue pagando, o sea, sigue habiendo obligaciones, sigue ejecutando sus obligaciones. El vínculo sigue vigente, ¿no? El contrato es válido, o sea, el acto jurídico de aquí, el contrato, es válido. ¿No? ¿Me das cuenta? Entonces, a eso se refiere. Bueno, entonces, eso es completar. Añadir todo cuanto falte para completar la medida. Llenar en sustitución, suplir la falta de, ocupar el lugar del, ¿no? Entonces, acá tenemos ese punto, ¿no? Sustituir la prestación personal de un trabajador estable, de un titular. Ahora bien, debido a que el vínculo laboral está suspendido legal o convencionalmente, este trabajador estable, este titular, no puede ejercer la prestación personal, esta prestación personal específica a favor del empleador. ¿Qué situaciones tenemos? Tenemos la situación en la cual no está ejerciendo ninguna prestación personal a favor del empleador, o simplemente sí está ejerciendo esas prestaciones personales, pero son diferentes a las de su cargo como titular de esa plaza. ¿No? Tenemos esas dos situaciones. Y según esas situaciones, tienes que ver las circunstancias de cuánto va a durar esa suplencia. Esta suspensión consiste en la privación temporal de la obligación del trabajador estable de prestar sus servicios al empleador. O sea, ya no está obligado a prestar sus servicios al empleador por un tiempo. Bueno, la suplencia se extingue cuando se levanta la suspensión del trabajador sustituido, es decir, del titular. Es decir, cuando éste es reincorporado para prestar sus servicios objeto del vínculo laboral. Ahí se extingue la suplencia. Ahora bien, en la última parte habla de la cobertura. Ya, la cobertura viene de cooperio, cooperire, copertum. De ahí viene cobertura. Sería cobertura, ¿no? Cobertura. Eh, cobertura. Significa cubrir enteramente. O sea, ejercer todas las prestaciones personales que el titular hacía a favor de la empresa. ¿No? Adjudicar a una persona una plaza o un puesto de trabajo vacante. Ya, vacantes es cuando hay una suspensión de ese titular. El titular está suspendido. Ese vínculo laboral está suspendido, ¿no? El vínculo laboral está suspendido, entonces está vacante. Alguien tiene que llenar esa vacante. Entonces, el suplente es adjudicado, el suplente se le adjudica esa plaza, ese puesto. A eso se está refiriendo acá.